Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares ahora. Repatriados gracias a una operación secreta los restos de un soldado israelí desaparecido en Líbano hace 37 años. Condena al Ayuntamiento de Cádiz por vulnerar 4 artículos de la Constitución al anular un ciclo de cine israelí. Hamás y Yihad Islámica ordenaron detener todos los ataques a comunidades israelíes cercanas a la frontera. Francia detiene a 2 terroristas que planeaban un atentado yihadista contra una escuela primaria. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias. En la segunda parte, como siempre, les hablaremos de la agenda cultural. Tras una compleja operación secreta, los restos del sargento primero Zachary Baumel fueron repatriados a Israel en un avión de El Al a través de un tercer país y serán enterrados inmediatamente en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén. Baumel murió hace 37 años, probablemente en la batalla de Sultan Yaqub en 1981 durante la Primera Guerra del Líbano. Tenía entonces 21 años. Con este anuncio se cierran largas décadas de búsqueda y de esfuerzos, incluyendo una intensa campaña de presión internacional. Jonah Baumel, el padre de Zachary, falleció hace 10 años. Su madre Miriam tiene 90. Se cree que fue Rusia el país que estuvo involucrado en la misión de rescate. El primer ministro Netanyahu manifestó que los restos de Baumel fueron recuperados junto con sus tzitzit, flecos de una prenda ritual judía, y su uniforme de tanquista, a la vez que señalaba: «Esta es la retribución de una deuda moral a los soldados caídos de Tzahal, una retribución de una deuda moral a sus familias». Y subrayó que se trata de uno de los momentos más conmovedores de todos sus años como primer ministro. En 2016, Rusia devolvió a Israel uno de los tanques que Israel perdió en la batalla de Sultan Yaqub. Aparentemente, los sirios se lo entregaron a Moscú hace 37 años para que estudiaran sus dispositivos electrónicos en el contexto de la Guerra Fría. Zachary Baumel inmigró al país con sus padres desde Brooklyn, Nueva York, en 1970. La batalla de Sultan Yaqub enfrentó a tropas israelíes y el ejército sirio en el valle de la Bekaa, y en su transcurso murieron 20 soldados israelíes y más de 30 resultaron heridos. Según una cadena israelí, el cuerpo de Baumel fue regresado al país junto con los restos de al menos otras 10 personas en la operación secreta denominada Canción Agridulce. Sí, y hoy también sabemos a esta hora que dado que, como anunciamos, Netanyahu se encuentra de visita en Moscú, pues Putin ha hecho una declaración al respecto, porque ahora no parece, sino que confirma que fueron los rusos, con la ayuda de las tropas sirias, que lograron llegar a una de las zonas que estaba controlada por grupos opositores a Siria, y allí lograron encontrar los restos de este soldado del cual no se tenía noticia durante muchísimos años, y a través de esta mediación rusa pues se hicieron llegar a Israel. Por eso dicen que el avión provenía, pero de un tercer país, no provenía evidentemente de Siria, un vuelo de El Al. No se sabe exactamente, o por lo menos no se ha informado de momento, a dónde fueron digamos destinados en principio estos restos mortales. También hay que decir una cosa: este soldado se encontraba en un tanque junto con otros 2 soldados de los cuales se sigue sin tener noticia, y al parecer no forman parte de los cadáveres que se han encontrado, con lo cual se ha solucionado, digamos, de alguna manera el problema para una de las familias, pero todavía permanece la incógnita respecto al destino de otros 2 soldados que murieron en la misma guerra, donde a pesar de un error que había en la noticia, no fue en 1981, sino en 1982. Fue una batalla muy cruenta
Y lo que hemos comunicado es más o menos lo que saben incluso en Israel, aunque seguramente en estos próximos días podremos completar los detalles de lo que fue y cómo se desarrolló este operativo, esta operación secreta, y si formaba parte de algún tipo de compensación hacia Rusia o no. Eso lo iremos sabiendo más adelante. El 28 de septiembre de 2017, el Ayuntamiento de la ciudad andaluza de Cádiz, gobernada por el partido Podemos, decidía suspender el ciclo de cine israelí que se venía proyectando en el espacio de cultura contemporánea, al comprobar que entra en contradicción con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí, adoptado por la Junta de Gobierno local el 12 de agosto de 2016. El ciclo de proyecciones organizado por la Embajada de Israel en España constaba de 4 largometrajes de ficción que han tenido un largo recorrido por diferentes festivales europeos y el objetivo era la mera difusión cultural. Ahora la justicia ha anulado dicha resolución y condenado al ayuntamiento a asumir las costas procesales tras el contencioso administrativo interpuesto por ACOM. La audiencia provincial estimó que este llamamiento al boicot de Israel ha vulnerado hasta 3 derechos fundamentales de la Constitución española: el que consagra la no discriminación por causas étnicas o religiosas, el que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público recogido por ley, y el que protege los deberes y derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Además, considera que se han vulnerado las libertades públicas de los extranjeros. Bueno, esto es ya tan evidente. Se han violado 4 artículos de la Constitución y todavía esto no es una condena en firme, porque esto es la audiencia provincial y pueden recurrir el fallo ¿no? El Ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, pero que más allá de las costas procesales, que aparte las pagan todos los habitantes de la ciudad de Cádiz, esto es lo que no tiene es, de alguna manera, lo que no existe es un mecanismo para evitar de que otros ayuntamientos, por ejemplo, por cuestiones ideológicas, quiebren la ley a sabiendas de que la están torciendo y que están violando la Constitución, porque el Ayuntamiento de Cádiz, cuando votó la adhesión al espacio libre de apartheid israelí en el año 2016, sus asesores legales le dijeron que eso no se podía hacer. Por lo tanto, yo espero que en alguna ocasión de todas estas instituciones que hemos comunicado que se han tenido que retractar, etcétera, sobre este tipo de decisiones de boicot a Israel totalmente ilegales y que están fuera de su jurisdicción, porque estamos hablando de ayuntamientos de ciudades. En todo caso, decisiones como estas se tendrían que tomar por el gobierno de un país, no por un ayuntamiento. Un ayuntamiento no puede decir de que aquí no entran musulmanes, por ejemplo, o que aquí no queremos franceses. Es que esto la gente lo toma como diciendo no, pero que no entre el apartheid israelí sí es viable. ¿Por qué es viable? Es totalmente inconstitucional. Están advertidos de que es inconstitucional y lo siguen haciendo. O sea, a mí me suena esto a una total prevaricación. Lo que pasa que yo no entiendo muy bien de los procesos legales por qué hasta ahora no se ha ido adelante con este tipo de demandas mucho más digamos, más exigentes respecto a la responsabilidad de los políticos cuando toman una decisión, otra vez, a sabiendas que es totalmente ilegal y anticonstitucional. Estamos viendo en estos días cómo hay un proceso a nivel nacional sobre gente que se ha pasado por alto la Constitución, y evidentemente están siendo juzgados. Sin embargo, los concejales y vocales y miembros de las corporaciones locales
que actúan de la misma manera y rechazan lo que son los dictámenes jurídicos y la de sus propios asesores, pues no tienen ningún reprimenda o castigo o responsabilidad política por ello. Y a mí eso me parece fatal, porque entonces esto de alguna manera es una cosa que se va a volver a repetir, porque lo importante es que ellos algún día comunican: aquí no entrarán más los malditos israelíes. Y no importa si un año y medio después pues dicen esto es ilegal y ya no lo podéis hacer. ¿Cómo se enmienda el mensaje que se ha mandado a la población? Yo creo que solamente con castigos ejemplares en los cuales haya una reprimenda legal que afecte a los políticos de forma individual e incluso a nivel de partido, cuando esta conducta se reitera en muchas ocasiones, como está pasando con el partido Podemos en muchas administraciones en las que están. Los grupos terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza, principalmente Hamás y la Yihad Islámica, ordenaron a sus miembros detener todos los lanzamientos de bombas Molotov hacia las comunidades israelíes adyacentes a la frontera. Los integrantes de Hamás y Yihad Islámica recibieron también directivas para poner fin a los disturbios nocturnos y al uso de artefactos explosivos a lo largo de la valla fronteriza que separa a Israel de Gaza. Las nuevas órdenes están en línea con los entendimientos alcanzados con Israel a través de la mediación egipcia. Hamás destacó que Qatar, Egipto y las Naciones Unidas están apoyando el proceso de negociaciones. Egipto está mediando en las conversaciones entre Israel y Hamás. Sí, ya ayer estábamos hablando de algo parecido. Ahora digamos que se incorpora al tema no solamente Hamás, sino Yihad Islámica, que están todos controlando, y a partir de ese momento pues no hay ningún atentado violento contra las comunidades del sur de Israel. ¿Qué es lo que esto corrobora? Que cuando había atentados, eso era porque o los incitaban o los permitían estas organizaciones terroristas, especialmente Hamás, que es la que manda. Es decir, que cuando ellos dicen, no, es que la indignación popular, esto es un acto espontáneo de resistencia, no es un acto espontáneo y no es de resistencia, es un acto organizado de violencia ejercida contra civiles. Y ahora van a recibir cierta compensación, que yo espero que la sepan utilizar para la mejora de la vida de los gazatíes, que ha sido el detonante también, o el pasto seco, digamos, para que arda este incendio de que ahora se llama Marcha al Retorno. Hace unos años era, o hace poco era, los que se inmolaban como mártires, que eran capaces de hacerse matar para poder matar a algún israelí y para que entonces sus familias reciban un trato económico que les permita subsistir. Esto es una situación realmente complicada porque, como decimos y como estábamos comentando también días pasados, aunque desde Gaza se esté atacando a Israel, una acción militar para eliminar a Hamás y sacarlo del poder no se limita a un bombardeo, aunque sea súper intensivo, porque los líderes de Hamás tienen donde refugiarse. Está toda la Franja de Gaza horadada de túneles que protegen a la cúpula de Hamás. Los que están expuestos y los que los de Hamás ordenan que se suban a los techos son los civiles, para que sean ellos los que cuenten en las estadísticas de los muertos en estas acciones. Así que Israel está haciendo lo que puede en las circunstancias actuales, incluso contra sus propios intereses, porque en este momento, pues estas negociaciones lo que están haciendo es, por ejemplo, permitir la entrada de más dinero para que se fortalezca la situación de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Y Hamás no es un amigo de fiar. Lo máximo que se puede pedir
en una situación así es un cese-fuego, una tregua que dure algo de tiempo. Ya hemos visto lo poco que ha durado la tregua anterior después del operativo del 2014 y cómo desde entonces, por goteo o por ráfagas más intensas, pues han seguido saliendo de la Franja de Gaza misiles y cohetes y morteros que ya han superado en estos tiempos de tregua más de la cantidad de más de 1.000. Así que yo ya no entiendo exactamente qué significa una tregua, al menos para la gente de este tipo de ideología como la de Hamás. La policía francesa frustró la semana pasada los preparativos para un atentado terrorista contra una escuela primaria y arrestó a 2 personas implicadas en los mismos. Los 2 hombres, nacidos en 1998, fueron detenidos el 25 de marzo en la región de París y se encuentran bajo prisión preventiva tras haber sido procesados por asociación de malhechores con fines terroristas. Durante su interrogatorio, uno de los arrestados confesó sus planes y se proclamó hijo espiritual de Mohamed Merah, que en 2012 llevó a cabo una serie de atentados, uno de ellos contra una escuela judía de Toulouse en el sur del país. Su intención era atentar contra niños y contra los policías que acudieran para reducirle, además de contra un agente en concreto que le había detenido meses antes por un delito menor. Los servicios de espionaje franceses tuvieron conocimiento de sus planes y desbarataron el atentado que consideran que responde al modo de actuación de Daesh. El sospechoso aseguró que había elegido ya la escuela en la que proyectaba atentar y también que sufría problemas psiquiátricos. El segundo arrestado lo fue por importación de armas al país. Bueno, esto de que sufría problemas psiquiátricos espero que nos sirva de cobertura para que no lo condenen a una prisión muy, muy larga, porque estamos hablando de alguien que ha confesado que su intención, y ya tenía todo preparado, no solamente que era atentar contra civiles, sino contra niños, en una escuela de niños. Y siendo su ídolo ideológico Mohamed Merah, pues a pesar de que en la noticia no se dice qué escuela era la que ya había elegido, porque me imagino que si no cundiría cierta dosis de pánico, pues es bastante fácil colegir que la escuela que había elegido era una escuela judía. Así que aquí tenemos todos los elementos de lo que es el terrorismo hoy día. También el elemento de que la policía funciona mejor que hace unos años cuando estaban con la guardia baja ante este tipo de fenómenos yihadistas en Occidente y han logrado desbaratar este plan antes de que se ejecutara. En ese sentido, vamos a felicitar a la policía francesa porque no siempre, por lo menos hasta ahora, no habían tenido tanto éxito en prevenir este tipo de ataques. Y pues tendremos que seguir muy alertas en todas partes, no solamente en Francia. Ya sabemos que en España estábamos en alerta 4 y hace poco más de un año tuvimos este atentado en Barcelona, en las Ramblas y después en Cambrils, etcétera, a pesar de todas las cautelas y el estado de alerta de nivel 4 que tiene este país. Así que no se puede bajar la guardia y hay que seguir muy atentos a lo que significa el yihadismo, especialmente en tiempos en los que ya no existe el califato que tenían como base territorial en Siria e Irak, y muchos de estos combatientes, por llamarlos de alguna manera, han retornado a países de Europa. Están entre nosotros. Despedimos así esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. De a ti, Jorge, ya hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Shabbat Shalom. Volvemos ahora con la agenda cultural.
Comenzamos esta última agenda cultural de las noticias de esta semana y lo hacemos, Raquel, con gastronomía. Con cosas riquísimas. Al menos para empezarla, ¿no? Uh-huh. Con gastronomía española que viaja a Tel Aviv, bueno, en concreto a Ramat Gan, este barrio próximo a la ciudad que será sede del Festival de Eurovisión. Ya está aquí dentro de nada, un mes queda. Sí. Está ya se nota en el ambiente que están eurovisivos. Y para celebrar también este ambiente festivo, bueno, pues se celebran estas jornadas gastronómicas que se desarrollarán del 4 al 6 de abril de este mes y que cuentan con la presencia de los chefs del grupo Triciclo, uno de los grupos gastronómicos más importantes y más de moda. Entrevistaste aquí, sí, además, a Javi Goya, uno de ellos, sí, qué buena memoria. Sí, porque yo he comido de los Triciclo. Y es buenísimo. Nos prepararon una cena de Navidades. Guau. Y bueno, y seguro que buenísimo. Están revolucionando la cocina, al menos en Madrid y también en Israel, por lo que nos contaba Goya. Y aparte de estos 3 chefs, estarán también los de The Estates, que tienen 2 estrellas Michelin, con su chef Diego Guerrero a la cabeza. Se van a centrar en comida callejera, digamos, en tapas, en bocadillos, en cosas de poder tomar en el mismo sitio o llevártelas también. Y bueno, les deseamos muchísima suerte y a los oyentes israelíes que se acerquen a Ramat Gan, a estas jornadas, porque seguro que van a comer muy rico. Seguro que sí. Bueno, pues pasamos a otro asunto y cuéntanos qué tienes por ahí, que yo es casi al revés, veo un 75 aniversario, pero no sé de qué. No sé del si Comité Central Israelita del Uruguay. Les felicitamos. Bueno, nuestros amigos uruguayos. Desde aquí, porque de un medio uruguayo hemos extraído esta noticia que nos habla de que el club de fútbol alemán Borussia Dortmund ha donado 1 millón de euros a Yad Vashem. Para el director general del equipo, el señor Caster Kramer, ha dicho que el dinero ayudará a hacer un compromiso duradero con la memoria del Holocausto y luchar contra el antisemitismo moderno. Las compañías alemanas Daimler, Deutsche Bank y Volkswagen también hicieron la misma donación con el dinero destinado a un nuevo edificio en Yad Vashem conocido como el Campus de la Herencia Shoah, que ofrece espacio adicional para almacenamiento, investigación y restauración. Los nazis no solo trataron de asesinar a los judíos, sino también de borrar su identidad, su memoria, su cultura y su herencia. Esto dijo el presidente de Yad Vashem, Avner Shalev. Para muchos, los únicos objetos que quedaron fueron obras de arte, objetos personales, fotografías y documentos conservados en las circunstancias más difíciles y depositados ahora en Yad Vashem. El director ejecutivo del equipo de fútbol del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha dicho que las generaciones futuras deben conocer el sufrimiento que otros seres humanos han infligido a las personas. Estamos comprometidos con el entendimiento internacional, la tolerancia y la coexistencia pacífica. Y nada, desde aquí celebramos la decisión del Borussia Dortmund y les felicitamos, desde luego. Y ahora nos acercamos, sí, de verdad, al final de esta agenda cultural y de estas noticias. Lo digo no sin ganas de volver a las noticias de los lunes, pero un descanso necesario. Shabbat, Hemos estado sin Raquel, saben que somos una radio chiquitita y necesito el Shabbat. Muy bien, seguro que muchos de nuestros oyentes también. Y tal vez lectura para estos días de descanso. Así que les proponemos el nuevo libro de Mario Satz, experto en Kabbalah y también, descubrimos, en mariposas. O en la literatura que le inspiran estas maravillas de la creación. El título del libro es El alfabeto alado, lo presenta acantilado y son breves e intensos relatos que Mario Satz reúne en este bellísimo libro que dan cuenta de las aventuras y desventuras de esas joyas aladas que han dado lugar a tantos mitos y leyendas y fábulas dignos de ser recordados. El alma es una mariposa en la crisalidad de nuestro cuerpo, esperando que pendamos de un hilo, del sutil hilo del silencio para nacer al color y al vuelo.
Bueno, pues unas palabras muy bonitas para marcharse volando. volando. Nos queda todavía un rato, pero bueno, nosotros les esperaremos aquí en radiosefarad.com para traerles nuevos programas y desde luego para recibirles en las noticias de los lunes. Exacto. Y hasta entonces, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.